En nuestro carácter de responsables de la Dirección de Unidades Ejecutoras del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, nos dirigimos a ustedes para manifestarles nuestra profunda preocupación por la grave crisis que amenaza la supervivencia del sistema científico-tecnológico argentino y para solicitarles que adopten medidas urgentes para superarla, contribuyendo de ese modo a preservar un sector que es clave para el desarrollo nacional. Si bien tenemos claro que esta crisis afecta a muchos organismos públicos, nos concentraremos aquí en describir la situación del CONICET y de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, dos instituciones dependientes del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva que financian una parte fundamental de la investigación científica, tanto básica como aplicada en nuestro país. Sin ánimo de realizar una descripción exhaustiva que estamos dispuestos a brindar si ustedes lo consideran apropiados, queremos destacar: el CONICET está al borde de la parálisis. La supervivencia de este organismo, en el que trabajan casi 10.000 investigadores, un número similar de becarios y cerca de 3.000 técnicos distribuidos en más de 250 institutos ubicados en 22 provincias del país, está en riesgo. De no tomarse medidas urgentes, el deterioro provocará la destrucción de grupos de trabajo, la paralización del instrumental muy valioso y el éxodo de científicos, dilapidando de ese modo la inversión que nuestro país realizó a lo largo de muchos años. Transcurrido más de 7 meses del corriente año, los institutos no cuentan aún con un presupuesto aprobado por el directorio del CONICET, situación de la que no se tiene memoria en el organismo. A esta altura del año 2018, los institutos han recibido, a cuentagotas, cuotas presupuestarias que contienen una reducción nominal significativa respecto a los montos recibidos en 2017. Con estos presupuestos que no alcanzan para pagar servicios públicos, garantizar la limpieza y seguridad de las instalaciones, ni para realizar reparaciones y mantenimiento básico de equipos científicos, los institutos no pueden subsistir. Los salarios de los investigadores y becarios son los más bajos de toda nuestra región geográfica. Con estipendios inferiores a los 26.000 pesos para becarios postdoctorales, que son personas graduadas universitarias que se desempeñan con dedicación exclusiva a sus tareas, cuentan con alto nivel de especialización y son seleccionados por concursos altamente competitivos. Salarios apenas mayores para investigadores jóvenes y con una escala desjerarquizada para los investigadores formados, es imposible evitar un nuevo éxodo de investigadores altamente capacitados. Este éxodo está estimulado también por la brusca reducción en el número de vacantes disponibles en el CONICET para nuevos investigadores y becarios. El CONICET abandonó la financiación de proyectos de investigación científica y tecnológica. Hace más de un año que no se pagan las cuotas correspondientes a los proyectos de investigación plurianuales, los PIP. Se ha incumplido con el pago de los proyectos de unidades ejecutoras que fueron presentados en 2016 como una bandera de la nueva gestión para encauzar las actividades del organismo. Se ha dejado de girar fondos para cubrir acuerdos de cooperación internacional y membresías de organizaciones científicas. Se han dejado de pagar también las contrapartes comprometidas para cubrir la compra de equipos y repuestos mediante acuerdos con otras instituciones. El CONICET y el Ministerio han abandonado también los tan necesarios planes de mejoramiento de infraestructura, que en muchos casos involucran la construcción de nuevos edificios y la refacción de otros antiguos, adecuándolos al cumplimiento de las normas de seguridad laboral vigentes. Cabe destacar que en el marco de lo que se denominó el Plan de Infraestructura 3, están pendientes de ejecución un total de 24 obras edilicias aprobadas por institutos de investigación del CONICET. Sí. Voy a saltar las referencias a la agencia, puedo hablar particularmente de la línea de financiamiento referidas a la agencia. La agencia, organismo que durante los últimos 20 años concentró la mayoría del presupuesto destinado a financiar proyectos de investigación científica y tecnológica en el país, la crisis es igualmente grave y entre sus aspectos más destacables se incluyen que la ejecución de los proyectos para modernización de equipamiento, cuyos resultados fueron anunciados tras una estricta evaluación en febrero, está paralizada. La convocatoria 2018, abierta recientemente, ha eliminado los proyectos de 4 años de duración. Los subsidios a proyectos de investigación científica y tecnológica, PICT, que son otorgados a grupos integrados por investigadores, han visto disminuido su poder de compra de manera estrepitosa. Los otorgados en la convocatoria de 2017, que aún no comenzaron a ejecutarse, ya perdieron cerca de la mitad de su poder de compra en dólares, mientras que los de las convocatorias anteriores, que aún están en ejecución, conservan solo el 30 y el 45% de su poder de compra inicial, dato que ya está
viejo. La última. Por lo expuesto, creemos que es fundamental compartir nuestra preocupación con los integrantes de ambas cámaras del Congreso Nacional e instarlos a que tomen medidas urgentes para paliar los efectos de la grave crisis que afecta el sistema científico argentino. Por ese motivo solicitamos, primero, que se apruebe la Ley de Financiamiento de la Ciencia y la Tecnología que cuenta con la media sanción del Senado y que establece metas para elevar la inversión en el sector hasta el año 2030. Segundo, que en el marco de la discusión de la Ley de Presupuesto para 2019 se aumenten las partidas asignadas al sistema científico en general y al CONICET y la agencia en particular. El presupuesto destinado al CONICET debe garantizar un aumento de salarios para investigadores, becarios y personal de apoyo no inferior a la inflación y un aumento del 100% del presupuesto para gastos de funcionamiento respecto a lo asignado por la Ley de Presupuesto 2018. En el caso de la agencia se debería aprobar un aumento no inferior al 60% y tomar las medidas que eviten la subejecución del presupuesto. Esto lo firman casi 240 directores de institutos de CONICET y 5 centros científicos tecnológicos que representan a muchos de estos investigadores. Muchísimas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Mercedes Krause, delegada de Jóvenes Científicos Precarizados, investigadora de la Universidad de Buenos Aires, una de las cuantas y cuantos despedidos del CONICET. ¿Por qué nos consideramos despedidos? Porque esta política de ajuste que bien vimos en los gráficos golpeó más brutalmente a los de más abajo. Los de más abajo somos los becarios que trabajamos informalmente durante alrededor de 7 años en el organismo y no contamos con derechos laborales básicos. Básicos me refiero a, por ejemplo, no tenemos aportes jubilatorios, no tenemos aguinaldo, no tenemos el derecho a tomarnos licencias, ni tampoco tenemos un aumento salarial garantizado como el resto de los trabajadores estatales. Este año nos tuvimos que movilizar en varias ocasiones para garantizar el mismo aumento de miseria del 15% que los demás trabajadores tenían garantizado y los becarios no. Incluso al día de hoy los becarios de la Agencia Nacional de Promoción Científica todavía no han cobrado ese aumento. Entonces, hoy en día estamos reclamando primero un aumento salarial, recomposición salarial urgente, luego también el reconocimiento de los becarios como trabajadores y mínimamente hoy estamos impulsando también un petitorio porque, como decía, los becarios no tenemos derecho a enfermarnos, no tenemos derecho a tener accidentes de distinto tipo y tomarnos licencias. Tampoco tenemos garantizada una licencia por maternidad con ausencia de actividad durante 3 meses. ¿Por qué? Porque luego somos evaluados como si esos meses de inactividad no hubieran servido, no hubieran existido y obviamente somos las que quedamos más afuera del sistema científico. Entonces esperamos que todos ustedes, así como estamos abogando por la sostenibilidad del sistema científico, creemos que el sistema científico no se puede sostener sin sus trabajadores. Esperamos que todos firmen este petitorio, esperamos que se haga lo posible para reconocer los derechos de los becarios cuanto antes y también saludamos especialmente a todos los trabajadores que están en la plaza de enfrente, somos cientos, buscando mostrar a la sociedad qué es lo que hacemos y cuáles son las líneas de investigación que están en peligro en este momento. Muchas gracias. Gracias. Sí, Fernanda Beigel, soy investigadora de CONICET y profesora en la Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza. Y como tenemos muy poquito tiempo, lo que voy a hacer es concentrar un poco el análisis que preparamos para hoy en un aspecto, en un resultado de la política científica del periodo 2003-2015 que es vinculado a la circulación del conocimiento producido en Argentina. No voy a hablar de la expansión, que ya está bastante claramente descrita en los gráficos que ha mostrado Alberto, pero sí plantear cuál es la particularidad que tuvo esa política científica que hace que los estudios críticos de la ciencia hoy miren a la Argentina como un caso especial. Es un caso especial porque en esos estudios se observa que la Argentina mantuvo durante ese periodo
la autonomía académica, especialmente en lo que concierne a la evaluación universitaria, al tipo de evaluación no solo de las instituciones, sino también de las trayectorias de los y las docentes universitarias y universitarios, respecto de las lógicas mercantilizadas que se observan a nivel de la globalización universitaria, que unen el financiamiento a la publicación mainstream, que unen la carrera docente también a publicaciones en sistemas como Web of Science, Scopus, ¿no es cierto?, que son los que llamamos corriente principal o mainstream. En el caso de Argentina incluso destaca respecto de varios países latinoamericanos que compartieron con nosotros el entusiasmo y la vanguardia del latinoamericanismo. Me refiero especialmente a Brasil, donde sí hay una evaluación bastante heterónoma en el sistema universitario, una orientación fuerte hacia ese tipo de investigaciones, de publicaciones tipo mainstream. En Argentina, la política científica tuvo una doble dirección, es decir, acciones que fueron hacia un costado nacionalizante y otro que podríamos llamar internacionalizante. En el costado, llamémosle nacionalista, tendríamos, y democratizante, tendríamos, por ejemplo, la política de repatriación. No sé si recuerdan que se eliminaron las becas externas para el doctorado, desde 2004 empezaron a disminuir, 2007 se eliminaron, frente a estos países que tendieron a la formación doctoral en el norte, en Estados Unidos o en Europa. Y por el otro lado, eso significó el apoyo muy fuerte, menciono solo el programa doctoral a los doctorados argentinos, y solo el 9% de todo el universo de CONICET fue doctorado en el exterior. Si miramos el universo actual, ¿no es cierto? Solo el 9% tiene título de doctor en el exterior. Además, la movilidad fue estimulada en un sentido intrarregional, y no solamente, o sea, latinoamericano, y no solamente hacia el norte. Ahora, en el costado más internacionalizante está el CONICET, hubo una política muy fuerte de internacionalización, y en los estudios que hemos hecho, por ejemplo, de las producciones más relevantes del CONICET, 4 cada 5 son en inglés, tienen una perspectiva bien orientada hacia la publicación en circuitos mainstream, pero quería mostrarles porque la crítica principal, no de estos estudios críticos de la ciencia, sino de los estudios orientados a esta perspectiva de corriente principal, la crítica que se le hace a la expansión argentina es que no creció suficientemente en cantidad de papers o publicaciones en EASY, Web of Science. En término global, y para un dato muy clave, Argentina crece de 2005 a 2015 en un 112% en estos papers en EASY, digamos, en Web of Science o Clarivate, mientras que Brasil crece 192%, Chile 191%. La pregunta clave es, mucha expansión pero poca producción entonces. Ahora, si miramos por institución, te pido que Alberto la otra, si miramos por institución también en Web of Science, vamos a ver que el crecimiento, no se lee casi nada, pero bueno, el crecimiento de arriba, la figura de arriba es Argentina, la que sigue abajo, que es la que tiene un crecimiento bien sostenido y claro, es el CONICET frente a las universidades que siguen abajo. Además, el CONICET alcanzó el segundo lugar en el ranking de SIMAGO como institución latinoamericana. Entonces, digamos, enseguida podríamos decir, bueno, lo que creció significativamente es el CONICET y las universidades habrían ralentizado el proceso. Bueno, la respuesta es no, porque lo que ocurre en realidad con el sistema universitario es que favorecieron políticas muy fuertes editorialistas para las editoriales universitarias y revistas, por los cuales se fortaleció mucho los circuitos regionales, latinoamericano, nacional y local. No voy a poder profundizar. Yo no voy a explicar qué pasó con esta política, porque ya lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo, esta política expansiva, pero sí quería preguntarme, ¿hay una política científica pro de este gobierno que apunte no solamente a achicar, sino que tenga una direccionalidad? Por ejemplo, podríamos decir en ese esbozo que algún candidato a ministro de Ciencia y Tecnología hubo de un sistema salarial con incentivos a la publicación mainstream. Bueno, nada nuevo, porque eso sería imitar lo que pasa en Chile. Se balbuceó un plan 2030 solo para minar el 2020. Se anunció en forma muy fragmentaria el emprendedorismo en distintas universidades. Pero la respuesta final, y para cumplir con el tiempo, es que no, definitivamente no hay un plan de ciencia y tecnología, sino desmantelamiento y desinstitucionalización. Gracias.